Ok, Besrat Hashem, estamos dando inicio a la segunda clase del curso de Mashiach Kashrut. Vamos a compartir la presentación. Un segundo que están entrando algunos alumnos más. Vamos a compartir la lección, la presentación en PowerPoint. Un segundo. Ok. Segundo. Ok. Vamos a, en la clase de hoy, eh, el temario. El temario para la clase de hoy es Melijá, todo lo que es el proceso de salado de la carne. Eh, en esta clase sincrónica vamos a estudiar todo lo que son las alajot a nivel general y por supuesto ustedes van a tener que hacer su trabajo o su estudio asincrónico durante la semana y las lecturas que les recomiendo, o sea, que tienen que leer en verdad más que una recomendación, es parte del programa, están en el volumen 3, Basar Bejalá, Melijá, Terubot y más. Y son las lecciones de Melijá Shiur Introducción, el Shiur 14 que dice Melijá y el Shiur 11 que dice Hígado. Están todos en esta carpeta donde dice Basar Bejalá, Melijá, Terubot y más. ¿Ya? Así que ese es el material o las lecciones escritas que deben estudiar durante la semana para complementar lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ya? Si tienen alguna todavía pregunta, consulta, duda sobre cómo usar el Classroom, ya todos pudieron ingresar. Eh, Habían personas que no podían ingresar todavía hasta hace unos días atrás. Así que si hay alguien que todavía no puede ingresar a Classroom o a Google Drive donde están las grabaciones, escríbanme. Pero normalmente por experiencia, cuando no pueden ver las clases es porque el email que me dieron para confirmar su cuenta eh, no lo están usando al momento de ingresar. Entonces tienen que tener siempre su Gmail abierto o el navegador conectado a Google a la cuenta de correo que ustedes me entregaron. ¿Ya? Esa es y de esa manera van a poder ver las clases en Classroom y en Google Drive, la carpeta donde quedan las grabaciones. ¿Ok? Entonces, alajot melijá, salado de la carne. Lo primero que uno tiene que determinar al momento de estudiar leyes de Melijá es saber por qué nosotros hacemos el salado de la carne. ¿Ya? Y el motivo principal se debe a que la sangre, por lo general, la sangre del animal, cuando hablamos de un animal kasher, por ejemplo, un BMA o un hayá o un of, ya sea un animal domesticado como la vaca, el cordero, los hayot, el búfalo, el ciervo o el ave, eh, la sangre de estos animales al momento de la shejitá es una sangre que está prohibida. ¿Ya? De hecho, es una sangre que está prohibida de la Torá. Pero cuando hablamos de sangre, hay otras sangres que no salen al momento de la shejitá y que siguen estando prohibidas. Y esas sangres son las que nosotros tenemos que tratar de eliminar para poder cocinarla, porque como vamos a ver, el proceso de cocción tiene una facultad que es la de extraer lo que está dentro del alimento, en este caso la carne, y a través de la misma cocción volverlo a ingresar. Entonces, si yo tengo una carne que tiene sangre, esa sangre la voy a extraer de la carne a través de la cocción y a través de la misma cocción la voy a volver a ingresar. Ahora, vamos a ver que esa sangre de por sí, esa sangre que está dentro de la carne, no está prohibida. El problema
es la sangre que está en la superficie de la carne o en el exterior de la carne. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo cocino una carne o extraigo a través, por ejemplo, de hacer presión a la carne, esa sangre que está en el interior sale al exterior y en ese momento esa sangre se transforma prohibida. ¿Ya? Entonces, lo primero, como ven ahí, es determinar los tipos de sangre que hoy día nosotros podemos encontrar. Bueno, pueden haber más o subcategorías, pero digamos que la halajá en el Hot Dam más o menos las separó en estas categorías. Primero, lo que es el Dam Anefesh, que esa es la sangre propiamente tal que la Torá habla de la sangre donde está la vida, ¿ya? El alma del animal se refiere a esta sangre, que es la sangre que sale del animal al momento de la shejitá, y es la sangre que provoca la muerte del animal. Esa sangre está prohibida, obviamente. Ahora, esa sangre de por sí no nos afecta posterior a la shejitá, porque una vez que el animal es muerto, sacrificado, por supuesto, esa sangre se va, sangre se pierde y después ya viene todo el proceso de faenado del animal. Entonces ya hay, digamos que esa sangre ya no nos complica. Pero, por ejemplo, si alguien tomara esa sangre, es una prohibición, una vera directamente de la Torá. Ahora, tenemos un segundo tipo de sangre que no es la sangre específicamente que sale al momento de la yejitá, cuando se hace el corte del animal, sino que es una sangre que circula por los miembros del animal, por las arterias, en general esa sangre que circula en el cuerpo, y es una sangre que tiene por nombre Dan Aevarim, ¿ya? O sangre de los miembros de las extremidades de los miembros del animal. Es la sangre que se encuentra contenida en las venas, los músculos, etcétera, también que está prohibida, ¿ya? Por la Torá. Ahora, tenemos otra sangre que es ya la sangre que nos complica, ¿ya? Esta sangre es lo que se conoce como dampleta. Es la sangre interna expulsada durante el proceso de la miljá o al cortar un trozo de carne antes de cocinarlo. Ahora, este dampleta es un tipo de sangre que nosotros llamamos danbain o sangre que se ve, sangre que yo veo en la carne. Por ejemplo, cuando hago el corte del animal y comienzo a trozarlo y empiezan a salir los trozos de carne, es la sangre que se ve en la superficie. Ahora, esa sangre que se ve en la superficie no es que esté en la superficie, obviamente es sangre que está internamente dentro de la carne y que sale a la superficie porque es una sangre que se mueve. ¿Ya? Esa sangre que se mueve dentro de la carne se llama Dam Shepiresh Makom Le Makom o sangre que se mueve de un lugar a otro dentro de la carne y que al momento de yo presionar la carne, de aplastar la carne, de cortar la carne, esa sangre pasa a ser visible. Algo que no era visible, ahora es visible. Esa sangre, una vez que es visible, está prohibida. Pero si esa sangre está dentro de la carne, es una sangre que está ahí detenida, mientras yo no la vea, no está prohibida. Tanto es así que pueden estudiar, de hecho lo vamos a ver y está en la parte de Alajot de Bishul en Shabbat, Simán 318. Ustedes van a poder ver que, por ejemplo, para un enfermo en Shabbat, está permitido para un judío cocinar para ese enfermo. Por ejemplo, se permite incluso faenar un animal, hacerle shejitá, por ejemplo, a un ave, a un pollo, a una vaca, a un cordero, lo que se tenga y se necesite para un enfermo que está con peligro de vida y que necesita comer, se puede hacer shejitá a ese animal. Y después de que se le hizo esa shejitá a ese animal, se puede salar el trozo de carne del animal, no todo el animal, porque el enfermo no necesita comerse un animal completo. Por supuesto, se mata un cordero, por ejemplo, se saca un trozo de carne, a ese trozo de carne para el enfermo se permite salar y cocinar. Todas las melajot para el enfermo. Ahora bien, después de la shejitá quedó ese animal ya faenado, kasher. El Shulchan Aruch dice que una persona que no está enferma en Shabbat, un barí, puede comer de esa carne, pero cruda. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cruda? ¿No pasó por la melijá? No, no necesita pasar por la melijá, porque en verdad la sangre que está dentro de la carne no está prohibida. La sangre que está dentro de la carne, estacionada dentro del interior de la carne, solo está prohibida al momento de salir. Por lo tanto, la persona sana en Shabbat podría tomar ese trozo de carne, lavarla, enjuagarla y comerla. Lo que no puede hacer es tomar ese trozo de carne, enjuagarla, cortarla, que salga sangre
y comerla, porque ahí estaría comiéndose la sangre. Pero mientras no vea la sangre, por ejemplo, corta trocitos crudos, los enjuaga bien y se los traga. Así es el Shulchan Aruj y así es la halajá. ¿Por qué? Porque la sangre que está en el interior de la carne no está prohibida. La sangre que está prohibida es la del exterior. ¿Ya? Ahora, antes de continuar con esa sangre, que es la que nos va a llevar al estudio de Melija, por citarlo, por ejemplo, el dayim o bearbel, la sangre del pescado, de la langosta que se sabe que es kasher, estaría permitida esa sangre. El dam adam, según la Torá, no está prohibida, pero se prohíbe, ¿ya? Pero la Torá no lo prohíbe, pero digamos que una mitzvah hacerlo, no comer o no beber la sangre humana. En el caso del beitzim, la sangre que se encuentra dentro del huevo, que suele ser el principio de la incubación de un pichón, está prohibida. O sea, la sangre dentro de la yema. ¿Ya? Dentro de la yema del huevo es la que está prohibida, la que está en la clara no estaría prohibida. Ahora bien, la sangre del pescado, la sangre de la langosta, tienen un problema. Por ejemplo, si yo bebiera sangre de pescado, no estaría prohibida, porque la sangre de pescado, como dijimos, está permitida. Pero hay un problema de Marit Ain, que si alguien me ve beber esa sangre, va a pensar que estoy bebiendo sangre quizás de una vaca, de un cordero, y dos cosas, o le estoy dando un mal ejemplo a esa persona, o esa persona quizás piense que por yo ser alguien que sabe, estoy haciéndolo como algo permitido, él va a imitarme. Entonces, eso se llama Marit Ain y por eso está prohibido. Ahora, dice la halajá que si yo bebiera un vaso de sangre, por ejemplo, de pescado, con las escamas del pescado al lado del vaso, podría tomarlo y quitaría el Marit Ain. ¿Ya? Eso también aplica cuando estudiamos, por ejemplo, Basar Bejalab, cuando hablemos de carne con leche de soya o leche parve. ¿Ya? Que también hay que tener esa misma precaución. Pero bueno, eso es tema de Basar Bejalab. Y el Dam Dam. No sé, Mordejai, estás levantando la mano si quieres preguntar antes de pasar Sí, a hablar de la ah, melija. perdón. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿el trozo entero se puede comer, pero si lo trocea y ya la sangre sale, ya eso no se puede comer? Exacto, habría que limpiarla nuevamente, lavarla. Ok. Ahora, estamos hablando de que estamos comiendo la comida, la carne cruda, ¿ya? En el momento en que, a ver, alguien escribe en el mensaje, a ver, Raf, si una carne se le ve un hematoma morado de esta sangre, está dentro de la carne, no ha salido, este pedazo de carne está permitido. No, la sangre, el hematoma claramente se va a ver solamente en el momento en que yo corte la carne. ¿Ya? Si no hay sangre, no hay sangre. Se puede ver un hematoma, pero tratar de sacarlo, limpiarlo. Ahora, si ese hematoma se ve al momento de cocinarlo sin haber hecho melijá, claramente va a ser un problema. Ahora, si después de la melijá sale ese hematoma y durante la melijá no lo vimos, no hay problema, porque vamos a ver que todo lo que sale después del salado ya no se considera sangre, ¿ya? Por mucho que sea sangre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la melija existe? ¿Es una obligación de la Torá o de Jajamín? Entonces, este está en el Shiur 14, en Classroom, para que lo revisen. Ahí está con todos los detalles. Ahora lo vamos a citar rápidamente. Entonces, la obligación de la melija depende si la prohibición de la sangre cocinada, Dan Shevisheló, es de la Torá o de los Jajamín. ¿Por qué? Porque una cosa es que la Torá prohíba la sangre, por ejemplo, del animal al momento de la shejitá o de las arterias. Pero otra cosa es que prohíba la sangre cocinada. Una cosa es la sangre en sí, cruda, y la otra la sangre cocinada. Por ejemplo, no es igual, pero se parece un poco para que se grafique, por ejemplo, el tema del vino. El Yain Nesej es Yain Nesej cuando está crudo. Pero si el vino, por ejemplo, lo cocinó un judío, preparó el vino un judío, lo cocinó, lo pausterizó, y después viene el goy y lo manipula y hace lo que quiere, ese vino sigue siendo kasher. En este caso, la sangre cruda y la sangre cocinada tienen la misma o no categoría para efectos de la veraz. Si por ejemplo, yo cocino la carne y se cocina la sangre, esa sangre está igual de prohibida como si fuera sangre cruda de la Torá al momento de la shejitá o es diferente, baja un nivel, pierde una categoría o de exigencia. Entonces, va a depender, ¿ya? Según Rashi y el Rambam, la sangre cocinada está prohibida por la Torá, lo que implicaría que la melijá también es una obligación de la Torá. O sea, de acuerdo a Rashi, hacer melijá es de la Torá, ¿ya? Es una misma de la Torá. Por lo tanto, de acuerdo a Rashi, inclusive si yo tengo
la posibilidad de comer la carne cruda y me gusta la carne cruda y no necesito hacer melija, si yo hago la melija, voy a estar haciendo una mitzvah de la Torah. ¿Ya? Por favor, apaguen sus micrófonos. Hay alguien que, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Gracias. Entonces, de acuerdo a Rashi y el Ramban, como es una mitzvah de la Torah, hacer la melija siempre va a ser una mitzvah de la Torah también. Sin embargo, la mayoría de los Rishonim y Aharonim sostienen que dan shebishelo, es decir, la sangre que ya está cocinada, está prohibido solo de Rabana, no se considera de Torah. Por lo tanto, la melija también entonces sería una mitzvah rabínica, una imposición de Rabana. Ahora, ¿cómo sostiene el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch tiene opiniones divididas, mientras que el Ramá sostiene que Dan Shevisheló es solo de Rabana. O sea, el Shulchan Aruch sostiene ambas opiniones, las trae las dos, trae, digamos, el Mahloket, el Ramá dice que no, Dan Shevisheló es de Rabaná. Lo que, ¿Por qué importa? Porque cuando nosotros tenemos una misvá de Oraita, una misvá de Rabanán, cuando tenemos un Safek, una duda si la Melijá se hizo o no se hizo bien o se hizo mal, al ser la Melijá una prohibición rabínica, una misvá rabínica, entonces si hay duda, vamos lecula, podemos ser indulgentes. Podemos dejar pasar ciertas cosas, pero si decimos que es de Torah, no podemos ser indulgentes. Entonces, por eso es importante, ya a nivel rabínico, por ejemplo, si ustedes están trabajando en una yejitá y tienen un problema como este, y le preguntan al Rab, que es el que toma la decisión, como estudiamos en la clase anterior, el Mashiach, tiene que saber para darse cuenta de que hay un problema, pero finalmente la solución o digamos el dictamen, el saca la no lo da el mashgiach, lo da el rabino. Entonces presenta la situación, presenta los problemas y el rabino, el que da la shgajá, dirá, ¿sabes qué? Kasher, no kasher. ¿Ya? Entonces es importante porque dependiendo la situación y dependiendo la shitá, dependiendo de la posición del rabino, podría, en un caso de duda, ser estricto o ser indulgente. ¿Ya? Ahora, por eso, a fin de poder comer carne, ya sea vacuno, ovino, caprina, aves, lo que sea, debemos quitar la sangre de la carne misma. Una, o salándola, que es la melija, o asándola sobre el fuego directo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dijimos, la sangre que está prohibida es la sangre que está, la sangre que yo veo de la carne del animal. Dijimos también que la sangre que está en el interior de la carne no está prohibida. Pero si yo cocino la carne, pongo la carne, imagínense la carne cruda, limpia, la lavé, la enjuagué muy bien, pero no la salé, la introduzco en la olla, la cocino, el efecto de cocción, el fuego, el calor, la temperatura, va a hacer que la sangre que está en el interior de la carne salga al exterior. En ese momento esa carne se va a transformar en sangre prohibida, porque es lo mismo que yo tomara la carne y la estrujara. Esa sangre está prohibida, ¿cierto? Si hago eso. Lo mismo, la cocción va a ser eso. Ahora, sí, sería un dam shevicheló, como dice, una carne que se cocina, quizás no es de oraita o es de rabaná, pero está prohibida de todas maneras. Por lo tanto, esa sangre que está prohibida, que salió, se transformó en sangre prohibida, ahora va a entrar, así como salió, va a entrar a la carne. ¿Ya? Y así como entró, va a volver a salir y va a ser un circuito, ¿cierto? Y la carne va a estar prohibida. Por ese motivo es que yo para poder cocinar la carne necesito extraer esa carne que está dentro, lo más que pueda. Y eso es lo que hace el proceso de melija. Ahora, si yo no hago la melija, puedo asar la carne. Es decir, poner la carne directamente sobre el fuego, sobre una parrilla, y que el efecto del calor del fuego haga que la sangre que está adentro sea expulsada. Y de esa manera yo no necesitaría hacer melija. Por lo tanto, si alguien, por ejemplo, hace una shejitá y va a comer la carne asada, no necesita pasar por la melija. Puede ir al asado directamente. Antes de continuar, Ariel, tú estás levantando la mano. Buen día, Raúl. Buen día a todos. Una consulta. A veces yo compro los trozos de carne congelados, ¿no? Que entiendo que ya traen el proceso de melijada y todo listo. Sí, Pero los pongo en un contenedor en la nevera y espero que se descongelen en frío. sí, Cuando ya se descongelan, en el fondo, por lo general, suele quedar un poquito de sangre. sí.
Mi pregunta es, ¿debo lavar ahí de nuevo la carne? No. De hecho, eso lo vamos a ver un poco justo en la diapositiva que viene después, que es el jugo de carne. Todo lo que sale después de la melija ya no es sangre de acuerdo a la halajá. La halajá considera sangre todo lo que se extrae durante la melija y por supuesto la sangre que está previa a la melija. Posterior a la melija, al salado de la carne, todo lo que sale es jugo de carne, por llamarlo de alguna manera. Ahora, claramente si yo le hago un examen y lo llevo a un laboratorio, y lo más probable es que me va a decir que es sangre. Pero no importa. La halajá y los jajamí dijeron no importa. Todo lo que sale y se extrae durante la melijá es lo suficiente, digamos, que consideramos, y eso ya ahí es digamos, rabínicamente se determinó que después de el shur melijá ya no nos preocupa porque ya no es sangre. Jugo de carne, llamémosle como quiera, ¿ya? Eh, pero no va a ser sangre al pie alajá, de acuerdo a la alajá, ¿ya? Ahora, vamos a ver el proceso, el método de cómo hacer la melija, ¿ya? Entonces, ya se entiende el por qué tenemos que hacer melija, ¿cierto? Hasta ahora creo que ya está claro el por qué hacer la melija. De todas maneras, en el shiur de melija que está en Classroom, ahí van a ver y pueden leer más en detalle. Eso ya queda en la parte del estudio asincrónico que tienen que hacer ustedes. Ahora, en resumen, ¿cómo es el proceso de melija? Primero, el método de salado para hacer la carne kasher consta de tres etapas: adahar rishoná, melijá y adahar jroná. La adahar rishoná es el primer enjuague, es decir, cuando yo tomo la carne, estamos hablando de aquí los que están trabajando en la shejitá, porque como bien dijo Ariel, cuando uno va al supermercado, a la tienda kosher a comprar la carne, ya viene salada, no hay que hacerle nada. Uno incluso podría comerse eso así directamente. Incluso podría beberse ese jugo, porque no es sangre. Ahora, obviamente, si uno pusiera ese jugo en un vaso, habría un problema, el que hablamos delante, el de Maritime, ¿ya? Pero, en teoría, ese jugo no es sangre, es jugo, por llamarlo de alguna manera, jugo de carne. Entonces, tenemos la Dajar Rishoná, que es el primer enjuague. Ese primer enjuague es inmediatamente después de la shejitá, después de que el animal se cortó, se revisaron los simanim, los shohatim revisaron que estuviera todo, sacaron el heleb, si sacan el guid o no sacan el guid, el cuarto trasero lo desechan, ahí dependiendo de la shejitá. Importante es que llega la carne a los mashihim, a los que están encargados de todo este proceso de la melija. ¿Qué es lo primero que ellos hacen, los mashihim? Es tomar la carne y darle el primer enjuague o la dahar rishoná. Esa dahar rishoná es un remojo en agua por media hora. Esta carne se mete en grandes tinas. Al final de esta presentación hay un video que en resumen muestra cómo es la melijá en un matadero, ¿ya? Hasta el final. Así que después de la clase lo pueden revisar, entran a Classroom y pueden entrar al video, ¿ya? Eh, Está en hebreo, pero en verdad no necesitan entender mucho porque es bien gráfico, así que ahí van a poder ver. Ahora bien, este remojo dura media hora en una tina, normalmente en un matadero, tinas de acero inoxidable. Los trozos de carne son grandes, no son trocitos, son grandes trozos. Se sumergen en estas tinas y se dejan por media hora, 30 minutos. ¿Ya? Así es la alajá. Yo ahora estoy hablando de la alajá práctica. Cuando uno ya estudia en el detalle, por ejemplo, si quieren estudiar el Hot Belijá en todo lo que es Isur Beter, la Hot Isur Beter, Melijá se estudia, por ejemplo, en el programa nuestro de la Yeshiva, son 30 lecciones completas de solo Melijá. O sea, es bastante extenso. En una Yeshiva, en un programa Semijá, toma 6 meses estudiar solo Melijá. ¿Ya? Así que no es algo tan simple. Aquí estamos yendo directamente al resumen. Como Majihim, ustedes tienen que saber que la carne se tiene que sumergir 30 minutos como mínimo. No puede pasar 24 horas la carne dentro del agua. ¿Por qué? Porque habría un problema. Kabush kemebushal, que la carne se va a cocinar en el agua como kabush, efecto de kabush. ¿Ya? Eh,
Entonces se deja en la tina de agua por 30 minutos. ¿Cuál es el propósito de esto? Es ablandar la carne, facilitar que posteriormente la melija tenga un mayor efecto. ¿Ya? Es ablandar la carne. Por lo tanto, si yo quiero ablandar la carne, no puedo hacer adahar rishoná en agua congelada. ¿Ya? No puedo tomar agua con hielo o agua que esté muy helada y poner esa carne a sumergir a hacer. ¿Por qué? La carne, tema físico, se va a apretar, ¿cierto? Los poros de la carne se van a cerrar y va a expulsar menos sangre. Por lo tanto, idealmente tiene que ser agua a temperatura ambiente. No puede ser agua caliente tampoco, porque si no va a estar cocinando la carne en su sangre. Entonces tiene que ser agua, idealmente, agua a temperatura ambiente, la sangre es expulsada de la carne y después de media hora viene el segundo proceso que es el salado, la melija. Antes de hacer la melija se deja escurrir el agua de la carne, ya unos minutos, no hay un tiempo específico. El mashgiach tendrá que ver que el agua, que la carne no esté completamente mojada, porque si la carne está muy mojada y pone la sal encima, se va a hacer una pasta, no va a tener efecto, se va a derretir la sal en cierta manera. Entonces, se hace la melija por cuánto tiempo? Una hora. ¿Ya? Así es el shulchan, así está el ramal lo trae así, y así es el minaj, una hora, 60 minutos, una hora reloj. Vamos a ver, después de que dé los tiempos, vamos a ver que hay mínimos, pero ahora en primer lugar quiero darle la alajá práctica. 30 minutos, una hora, melija. El tipo de sal tiene que ser una sal promedio, no puede ser ni muy fina, que no se haga una pasta, cuando se entre en contacto con la sangre, ni tiene que ser muy gruesa que al poner la sal sobre la carne se caiga. Entonces tiene que ser una sal en término medio. Eh, por ejemplo, bueno, en los mataderos, la shajitada llega la sal que se necesita, pero más o menos para que tengan una idea, por ejemplo, en el supermercado venden una sal que le llaman sal gruesa, que esa sal gruesa es como una sal delgada para temas de shejitá, pero es más o menos ese el grosor, quizá un poquitito más gruesa, pero anda por ahí con esa sal. ¿Ya? Pero no es la sal fina de mesa que uno normalmente cocina. ¿Ya? Una hora. Y después tenemos el enjuague final o adahar rishoná, que tiene como función sacar toda la sal que está sobre la carne y la sangre que está todavía pegada a la sal. ¿Por qué? Porque la sal, obviamente, el efecto que hizo fue, bueno, hay diferentes opiniones dentro del alajá sobre cuál es el efecto real de la sal. Hay unos que dicen que absorbe la sal, hay otros que dicen que provoca una especie de camino a la sangre, como que va escurriendo la sangre. Hay otros que dicen que la sal como que una especie de cocción que sube la temperatura de la carne y la sangre empieza a fluir y empieza a salir. ¿Ya? Como sea, la sal es la que hace el efecto de expulsión de esta sangre que está dentro de la carne y obviamente después hay que sacar esa sal. Y esa sal se hace con tres enjuagues. La dajada jroná está compuesto de tres enjuagues. Normalmente, tres tinas de agua se sumergen de manera no, una tras otra, una, dos, tres, y se va la carne y queda lista. Ahora, eso es el ideal. Así es el ideal, normalmente una chejitá así va a estar preparado, van a estar las tinas donde se hace la rellonada, media hora, después está las parrillas donde se hace el salado, eso es lo otro, cuando se hace el salado tiene que ser en un lugar que la sangre drene. Por ejemplo, yo no puedo hacer salado de carne en un bol, en una olla, en un cli cerrado. ¿Por qué? Porque la sangre, al momento de ser expulsada de la carne por el efecto de la sal, la tina o el bol se va a empezar a llenar de sangre y va a volver a ingresar a a la carne por el efecto de la sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene ese efecto como dice, Meliach que roteaj, dice el alajá. Meliach que roteaj es como el salado, es como el cocinado, de alguna manera. Vamos a ver cuando estudiamos alajot de Shabbat, que para efectos de Shabbat no es tan igual, pero para efectos de estos, de Kashrut, sí. Entonces, Meliach que roteaj, el salado es como el cocinado, por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es tratar de que al momento del salado esa sangre escurra, se vaya. Así como se hace cuando se asa la carne. Por eso el asado reemplaza el salado porque el asado en todo momento lo que está haciendo es expulsar sangre, expulsarla y no devolverla. Entonces tengo que usar, normalmente cuando se hace la melija, por ejemplo en los grandes mataderos, la carne se cuelga, se llena y empieza a escurrir la sangre. O se coloca en unas parrillas especiales.
dependiendo del tipo de matadero, el tipo de animal también. Y la dajás cronar, 3 tinas de agua, una, dos, tres. Una vez que sale de la tercera tina, la carne está kasher. Yo podría comérmela cruda, podría comerme ese jugo que ya no es sangre, podría cocinarla, podría asarla, podría hacer lo que quiera con esa carne. Kasher. Ahora bien, eso es el ideal. Pero ¿qué pasa? La halajá dice, cuando ya uno estudia Melijá, y esto seguramente si tienen alguna duda, un problema en la Shejitá, y le preguntan al Rab, el Rab va a tomar todas estas alajot que están en el Hot Melijá y les va a dar soluciones porque, por ejemplo, puede suceder que no se acuerda si hizo alajá Rishoná 30 minutos, hizo menos, un poco más. Bediaba, tomó esa carne y ya le hizo el salado y se dio cuenta cuando está salando. Entonces lo más probable es que el rabino le asista a Kasher, que siga el proceso de Melijá. No es necesario volver atrás. ¿Por qué? Porque en verdad, si la alajá dice que si la carne se lavó, no necesariamente se sumergió, se enjuagó bien, se le sacó la sangre superficial y se saló, ya está permitido. Ese enjuague ya se considera como enjuague. Estamos hablando de que el ideal son 30 minutos. Después, cuando hablamos de Melijá, es una hora, es el minag, es la alajá, le maasé, la práctica. Pero el Shulchan Aruch, así literal el Shulchan Aruch, dice que si uno saló 18 minutos ya es Melijá, ya es Shiur Melijá. De hecho, esos 18 minutos se consideran como el Shiur, la medida de la Melijá. Con 18 minutos la carne ya está salada. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos una hora? Porque, por ejemplo, tenemos una opinión, la del Rambam, que dice que la carne necesita 36 minutos de melijá. Por un lado, 18 minutos de melijá y después otra segunda melijá para asegurarnos que la primera melijá haya quedado bien. Si no se hizo esa segunda melijá, él dice que podemos hacer un procedimiento que se llama jalitá. La jalitá es, después de la melijá, pasar en la carne por un proceso de hacer una cosa muy rápida de pasar por agua caliente, como sumergir una tina de agua caliente más que esté sobre ya Vos, sobre 43, 44 grados, que es la temperatura de cocción, de acuerdo a la laja. Sumergir la carne y sacarla rápidamente, no dejarla ir. Es como entrar y sacar. ¿Para qué? Para cerrar los poros de la carne. Y ya después se hace la adajá jroná y se puede cocinar y asar y todo lo otro. Entonces, para englobar a todas las opiniones que hay con respecto a la Melijá, el Ramá dice una hora y entran todas las opiniones acá. El que diga que es un Shu Melijá, dos Shu Melijá, Jalitá, una hora. Con una hora, todas las opiniones, para Sefaradim, Ashkenazim, Taimaní, una hora es perfecto para todos. Entonces, por eso acostumbramos una hora. Ahora, ¿qué pasa si es Erev Shabbat? Nos dimos cuenta que quedamos cortos de carne o llegaron visitas que no esperamos y tenemos que hacer shejitá. Ok, podemos tomar el pollo, hacer una shejitá, lavarlo rápidamente, secarlo un poco, ponerle sal 18 minutos y hacer el enjuague final y listo. En menos de una hora tenemos la carne lista. Bediaba, o en caso de Hefsed, en caso de una necesidad, en caso de un apuro, son cosas que el rabino va a determinar en su momento. Ustedes como Majihim tienen que saber cuál es el ideal y si se presenta algún problema, preguntar para que el rabino sea o el Bada Rabanim o la Shugajá determine que se hace Bediaba si se acepta o no se acepta, hay que volver a repetir. Y por último, la dajájona, exactamente lo mismo. Son 3 enjuagues, pero si eventualmente se enjuagó una sola vez porque no había más agua, se cortó el agua, motivos varios podrían ocurrir, también eventualmente podría quedar kasher porque lo importante es sacar la sal que está sobre la superficie, esa sal que está con sangre. ¿Ya? Esa sangre que, que sale al momento de la melijá, en lo que es alajá se llama tzir. Y este tzir tiene una fuerza como de cocción. De hecho, si ese tzir cae en un cli, en una olla, en algo, lo deja inmediatamente contaminado, aunque esté en frío, pero se considera como que estuviera caliente, alágicamente. Por eso las ollas, los utensilios, digamos, las cosas que se utilizan para la shejitá, idealmente se usan solo para la shejitá y no para después cocinar comida. ¿Ya? Preguntas. Un minuto, dos Ah, minutos de preguntas. Sí. entonces, volviendo, si es de Torah o de Rabanán, lo que sería de Braita es la extracción de la sangre, independientemente del método. Sí, el salado es parte de la exigencia
O sea, a ver, el salado propiamente tal no es de la Torá, es de Rabanán. Ahora, nace de una prohibición de la Torá. ¿Por qué? Porque la sangre está prohibida de la Torá. O sea, bueno, la sangre, el Dana Evarim, Dama Nefesh, Dana Evarim, el Dan Bain es solamente prohibido cuando yo lo veo, pero el problema que tenemos es el Dan Shevisheló, que ahí sí, si ahí sí tenemos una duda, como acabamos de estudiar, una duda si es de Torá o de Rabanán. O sea, al tener una duda de Rabanán o de Torá, entonces con mayor razón tenemos que hacer una melija. ¿Ya? Pero no es que la melija sea una misma de oraita. De hecho, la Torá no dice en ninguna parte que hay que hacer melija. Es un procedimiento rabínico, completamente. Por eso hay diferencias. Si Shur melija son 18 minutos, son 16. O sea, normalmente cuando hay mahloket es porque tiene un origen rabínico. Sí, Mordejai. Gracias, Rafa. Una consulta. Cuando Sí, usted nos habló de la melijá, de acuerdo a lo que dice Rambam, que él habla de una segunda melijá. sí. Esa segunda melijá, ¿cómo procede? O sea, No, habría que no, lavar la carne y no, no, volverle a no. poner sal. Solamente se dejan, en vez de 18 minutos, 36 minutos. En cierta manera, Ah, ok, alargar el, el es pr- el el tiempo. proceso, sí. O después de 18 minutos, hacer la jalita, esas sumergir en agua caliente, pero en verdad en la práctica eso no se hace. O sea, yo nunca he visto ni escuchado que lo hagan, pero lo trae el Rama, ¿ya? Por eso finalmente vamos como el Ramá. El Ramá dice una hora y Sam, una hora. Pero eventualmente Creo que quizá todos. hayan grupos taimaní que lo hagan, no sé, esos que van como Maimones, puede ser. Pero creo que en una shejitá industrial general, yo creo que no se hace en la práctica. Por lo menos nunca he escuchado ni he visto que lo hagan. Sí. Muchas Todo. gracias. Con respecto al jugo de la carne, por ejemplo, ahí ven la foto de la carne. eh, bueno, es una carne cocinada que está a punto, pero supongamos que fuera una carne cruda que ya se le hizo la melijá. Como decía Ariel, uno va a comprar al supermercado la carne congelada y una vez que se descongela queda un jugo, como similar a eso. De acuerdo a la halajá, de acuerdo al Shulchan Aruch y en sí, así es la halajá, le hace, ese líquido rojizo es llamado jugo de carne, por llamarle de alguna forma, ¿ya? Es un jugo de carne, un jugo acuoso que en verdad no se considera sangre, halágicamente hablando. ¿Por qué? Porque si lo consideráramos sangre, en verdad no podríamos comer carne prácticamente sino asada y seca. O sea, la melija no serviría porque la melija, por mucho que extraiga sangre, siempre queda algo dentro. O sea, prácticamente la melija no tendría efecto, no tendría ningún sentido. Habría que pasar directamente al asado. Entonces, claramente, una vez que la melija se realizó de acuerdo a la halajá, ya sea 18 minutos en su mínimo nivel o una hora, que es el procedimiento estándar y el minhag, eh, ya tenemos que considerar lo que sale después no es sangre, ¿no? El jugo de la carne. Segundo, la melija en el pollo. El proceso para hacer kasher un pollo sigue los mismos pasos que la carne. Lo mismo, exactamente igual. No hay diferencia a una vaca, a un cordero, a un cabrito que al pollo. Dajá Rishoná, Melijá, Alajá Joná, los mismos tiempos, las mismas licencias en caso de dudas, consultas, dificultades, las mismas exigencias, exactamente igual. Solamente hay que tener precaución, ¿ya? Que el pollo hay que abrirlo bien, ¿ya? Esta es una foto de una yeshitá que hicimos nosotros, bueno, no yo, pero la yeshiva cuando hicimos una práctica, ahí se están abriendo los pollos, se están revisando los simanim, ¿ya? Entonces, el pollo se abre, se trata, obviamente hay que sacar las plumas previamente y abrirlo. No es obligación sacarle la piel no se considera una hatitzá para el pollo, una separación entre el pollo y la sal, la piel se puede dejar, pero se tiene que abrir en el centro para poder cubrir con sal todo el pollo, ¿ya? Hay algunas costumbres más exigentes que otras, hay diferentes costumbres. Mira aquí, por ejemplo, en Jabad. Jabal Lubavitch tiene la costumbre del pollo abrirlo por completo, o sea, no basta con sacar el interior del pollo y meter sal por dentro, por fuera, no, lo que hace Jabal lo abre las articulaciones. Si ustedes compran un pollo certificado por Jabal, siempre está súper abierto. Encontrar un pollo entero con Shejitá Jabal no, prácticamente no hay, yo no sé, no lo he visto.
Pero sí, si es pollo Bello Chef o otra Ashgaha, eh, sí están enteros. O sea, porque no es necesario abrirlo entero, entero, sí lo que hay que preocupar es sacar las plumas, sacar todo lo interior y meter sal por dentro del pollo y por fuera del pollo. ¿Ah? Entonces esa es como la diferencia entre el caso de la carne de un animal, un behemá, un jayá o un animal, por ejemplo, una vaca, un cordero, es que la carne se sala por los dos lados. Pero es simple, ¿cierto? Es rápido. El caso del pollo, ahí como tiene sus huecos, sus recovecos, hay que sacar el interior, empezar a meter por dentro, entre medio de las patas, las alas, ¿ya? Entonces hay que tener mucha precaución con ese tema, ¿ya? Dice eliminar, por ejemplo, revisar el cuello, cogotes, eliminar los coágulos de sangre que puedan quedar ahí, remedio. Como antes preguntaba Saúl, ¿qué pasa si yo veo un coágulo? Tengo que sacarlo, o sea, tengo que sacar el coágulo. Ahora, si el coágulo estaba dentro de la carne, cuando yo ya salé la carne, ya está, ya la carne quedó kasher. ¿Ya? Ese fue el primer método. El segundo método es el asado. El asado es una acción definida como más vigorosa y más fuerte que el salado mismo. De hecho, cuando hay una duda, cuando tenemos un problema con la carne, que el salado a lo mejor se hizo bien o no se hizo bien, todo eso se soluciona con el asado. ¿Por qué? Porque el asado, el fuego, tiene más fuerza que la melija. Y es evidente al momento de poner la carne sobre la parrilla, claramente el fuego tiene la fuerza de extraer todo y dejar la carne completamente seca si uno la quiere dejar completamente seca. A menos que alguien quiera comer una carne tres cuartos. Ya, ese es un problema. Por ejemplo, si alguien no saló la carne porque quiere comer la asada, pero resulta que solamente asó la superficie y después corta la carne y está llena de sangre, entonces sí, un problema. ¿Ya? Entonces ahí sí tendría que pasar por el proceso de milijá previamente. Pero si no hizo la milijá y la carne se asó completamente y cuando corta la carne está completamente seca en el sentido que no hay sangre, va a estar kasher. Por ejemplo, eh, una carne que estuvo 3 días sin salar, eh, que siempre es un problema. Carne 3 días sin salar ya no se puede salar. ¿Ya? Por ejemplo, a alguien se le olvidó salar la carne. Hizo la dajá jroná, o sea, rishoná, o quedó la shejitá y quedó la carne ahí. Y nadie se acordó, todos se olvidaron de ese trozo de carne y no se saló. Hasta el tercer día todavía se puede hacer todo el proceso. Pero después del tercer día, esa carne ya no se puede salar porque dice que la sangre se endurece. A menos que yo la pase por el fuego. Porque el fuego tiene la fuerza de poder, en cierta manera, ablandar la carne y hacer que la sangre sea expulsada. Ahora, por supuesto, son todas decisiones que toma el rab. Los mashihim tienen que preguntar al rabino que está a cargo de la shejitá. ¿Ya? Lo mismo pasa con el hígado. El hígado nosotros no lo hacemos salado, pero sí le hacemos asado. ¿Por qué? Porque es la que tiene la fuerza de extraer toda la sangre que tiene el hígado. El hígado de por sí es sangre. ¿Ya? Vamos un poco más rápido que se nos está yendo el tiempo. Carne congelada. ¿Por qué lo poco común ítem? Porque en los mataderos se tiende a congelar la carne, ya para mantenerla, no se descomponga. El problema es que si la carne se congeló porque se está haciendo una partida de carne de chejitá y antes de hacer la melijá, primero se quiere matar todos los animales y después hacer la melijá de todos los animales, entonces mientras tanto se congela. Eso se puede hacer. De hecho, es como que se congelara el tiempo en la carne. No cuentan los 3 días. Por ejemplo, si llevaba un día y se congela la carne, es como que la carne llevara solamente un día sin salado. Entonces, de cierta manera, como que hace una pausa en el tiempo, un stand-by, el congelado. Ahora bien, mientras la carne esté congelada, yo no puedo salar la carne. Lo que tengo que esperar es que la carne se descongele. Una vez que se descongeló, yo tengo que hacer el proceso de melijá. Eso es lógico, claramente, porque mientras la carne esté congelada, la sal no va a tener el efecto de extraer la sangre. Pero es importante que se considere y bueno, eso son todas precauciones que se toman obviamente en el momento de la shejitá. Con respecto a la carne, hay dos tipos de carne, así rápidamente. Hay carne Glad Kosher, Meadrin, Beyosef, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, Glad Kosher se aplica únicamente a la carne vacuna, ovina o caprina y no a otros alimentos como el pollo o otros tipos de alimentos como pizza, verdura, etcétera, etcétera. El término Glad significa liso o sin defecto, se refiere a la ausencia de cicatrices o adherencias en los pulmones del animal, ¿ya? Garantizando que esto sea completamente. ¿Por qué? Porque un pulmón que está perforado o estuvo perforado, de acuerdo al Shulchan Aruch, estaría, o de acuerdo al Beit Yosef, estaría prohibido, incluso si después se cicatrizó.
Glad Kosher también considera que esté liso, o sea, que no hay una cicatrización del pulmón. ¿Ya? Cuando hablamos de certificación MEADRIN significa que el supervisor tuvo la precaución, hizo una supervisión en la preparación de los alimentos, eh, sin ser exclusivo de la carne, o sea, hace toda una supervisión especial, supervisada, ¿ya? MEADRIN, ahí MEADRIN, MIS-MEADRIN, etcétera. Van a escuchar todos estos conceptos. Cuando escuchen el concepto Halak Be Yosef, es que se hizo la revisión del pulmón de acuerdo a lo que dice el Be Yosef, que el pulmón nunca tuvo que haber tenido ninguna cicatriz, ninguna perforación, aunque se haya recuperado el animal, ninguna. Eso significa que él está completamente liso. Glad Kasher para los Ashkenazí también. Ahora, hay una culá dentro de los Ashkenazí que si el pulmón tuvo una pequeña cicatrización, una pequeña perforación, se cicatrizó o alguna adherencia, o sea, mejor dicho, una adherencia que después cicatrizó y todo, esa carne igual estaría kasher para la costumbre ashkenazí, pero hoy en día eso digamos que queda en un nivel de certificación o de kashrut un poco un nivel más bajo. Hoy día casi todo es o glad kasher o be Yosef, ¿ya? Eso a nivel general, como complemento. Por último, el tema del hígado, esto lo pueden encontrar en el Shure 11. Hay un Shure que habla específicamente sobre el hígado en Classroom, ¿ya? El hígado contiene mucha cantidad de sangre, por consiguiente no es posible comerlo cocido después de su melijá, sino que debe ser cortado en vertical y horizontalmente, a lo largo y a lo ancho, y posteriormente asado. Y luego puede ser cocinado. Pero ya está permitido si fue cocinado sin asarlo, pero la olla se prohíbe por ser que el hígado despide sangre y no percibe. Hay quien prohíbe. Ramá, y así la costumbre de prohibir todo, aún si el salado del hígado antes de cocinar. O sea, le más el hígado no se sala. Le más o aunque se haya salado, no está kasher. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el corazón del animal. El corazón, el hígado, lo que uno tiene que hacer es asarlo. Y para asarlo hay que abrirlo a lo largo y a lo ancho. ¿Ya? Se corta a lo horizontal o vertical. Y en ese momento se pone a asar el hígado o el corazón del animal. ¿Ya? Eh, Después de eso, ¿se puede cocinar? Sí, después de eso se puede cocinar. Pero después solamente de que ya se asó y que tú puedas ver que el hígado está seco. O el corazón está seco. Obviamente si el hígado no se saló, pasó por el fuego, pero está semicrudo, no, no sirve. El hígado una vez que se secó puede cocinarse, ¿ya? A lo largo y a lo ancho. Ahora, ¿se tiene que asar, por ejemplo, en la parrilla, en el asado, en un barbecue hacia el carbón o al gas? No, incluso puede ser en un horno. ¿Cuál es el método en el horno? Por ejemplo, uno coloca una parrilla en el horno de la casa, coloca los hígados en la parrilla y debajo de la parrilla coloca un recipiente con agua para que la sangre cuando comienza a caer del hígado caiga en ese recipiente en el agua más que en el recipiente. Después se bota esa agua, el recipiente sigue cayendo y el hígado va a quedar preparado. No necesita llevar el hígado a una parrilla cuando se hace un asado fuera de la casa. ¿No? Puede ser un horno. Sí, mollaron. El hígado después de 3 días de congelado lo puedo hacer. Sí, sí, el hígado una vez que, Ah, bueno, como les dije, una vez que el hígado o la carne o el hígado se congeló, es como que se detuviera el tiempo en él. gracias. Entonces se detiene el tiempo. Después, si quiero hacer el asado, puedo esperar que se descongele o no, porque el asado igual va a descongelarlo. El problema es la melijá. Pero ya, aunque algunos dicen que la melijá podría ayudar, pero en verdad la costumbre, y así lo dice el Ramá, y así la costumbre, y así tanto para Sefaradí como Ashkenazí, no hay ninguna yerjá que yo conozca sefaradí en Israel que certifique el hígado solo con melijá, es que el hígado se asa, pasa por el proceso de asado y después se come. Sí, Isaías. Raf, gracias. ¿Podría repetir nuevamente el concepto de tzir? El tzir es el jugo que se extrae de la carne al momento de la melijá. ¿Ya? Es la sangre misma, pero con la sal mezclada, digamos que tiene una condición diferente. Le llaman tzir porque digamos que esa sangre es como que estuviera caliente. No está caliente, si yo la tomo con temperatura no es que estar caliente, pero lógicamente es como que estuviera caliente porque si ese tzir entrara en contacto, por ejemplo, con una cuchara metálica, va a dejar esa cuchara metálica prohibida. Habría que cacherizarla posteriormente. Y entonces ese sería también una razón extra de Ujú. que hay que drenarlo
porque cocina y además transmite Claro, el sabor a un clic. claro, habría que drenarlo, por eso habría que preparar o hacer el proceso de melijá en un utensilio que drene, que tenga orificios, como dice un climenukab, o por ejemplo se puede colgar en un pincho y que la sangre escurra, o en una parrilla, ¿ya? Y que la sangre siempre escurra, porque si no Ya, gracias. va a provocar que la sangre vuelva a ingresar, o ese decir va a volver a ingresar, o va a cocinar la carne, o la carne se va a cocinar en su sangre, en otras palabras. Ujú, Al final ujú. sería lo mismo que cocinar la carne en una olla sin salado. Correcto. Sí, todo. Entonces, procedimiento para cacherizar el hígado, tal como les comentaba, al fuego directo, o podría uno también hacerlo directamente en el horno de la casa. Coloca el hígado en una parrillita dentro del horno y debajo de la parrilla coloca una olla, una bandeja más grande, donde caiga toda la sangre en una bandeja con agua. Cosa que la sangre caiga en el agua y no en la bandeja, porque si no la bandeja quedaría prohibida con esa sangre que está cayendo del hígado. ¿Se entiende la idea, cierto? Esa es la preparación. A ver, ¿qué más tenemos? Estamos terminando. Ah, y bueno, eso sería. De hecho, 5 minutos quedan para las 8. Aquí les dejo tarea para la casa y un video. Está en la presentación que está en el Classroom. Ahí está el video de cómo hacerla. Eso es bien industrial. Ahora, todo esto se puede llevar a la casa. Por ejemplo, si a usted le llega de un matadero un trozo de carne sin melijá, ustedes pueden hacer todo el proceso en la casa fácilmente. ¿Cómo? Por ejemplo, toman una olla, llenan con agua, toman el trozo de carne, lo sumergen media hora, pues toman el trozo de carne o el pollo, lo dejan secar un poco, lo cubren con sal por dentro o por fuera, lo dejan colgando, que la sangre escurra, 1 hora, y después lavan 3 veces en tres clics diferentes de agua, 3 recipientes diferentes de agua, lo sumergen o lo pueden manguerear, poner bajo la llave que corra, corra, corra mucha agua hasta que no quede nada de sal ni nada del resto del sir. Y con eso la carne ya estaría cayer para comer. Se puede cocinar, asar, como se quiera, incluso comer cruda. ¿Ya? Tarea para la casa, ver el video y revisar el material asincrónico, es decir, leer las lecciones que ya están en Classroom. 3 minutos para pregunta. Isaías, no sé si tienes otra pregunta o es lo mismo de delante. Y después Ariel. Sí, tengo otra pregunta. Muchas veces las personas que vienen de Estados Unidos, Sí, que les da miedo el nivel de kashrut que nosotros tenemos aquí, este, preguntan por digamos, el Bet Yosef o Glad Kosher. sí. Eh, entre esos, ¿cuál sería el más mahmir? Sería el más riguroso? Bet Yosef, Bet Yosef. sí. Sería como el más estricto. Pero eh, hoy día casi todo es Bet Yosef. Incluso el tema de Glad Kosher. eh, no sé, quizá en Estados Unidos se vea más, pero por ejemplo acá en Israel, yo rara vez, no sé si alguien de los que vive en Israel, Rav Even, no sé si tú has visto, eh, no sé si hay acá en Israel, no se ve mucho Glad. Incluso para Shehitash que nací, casi todo dice Be Yosef, creo, Ujú, en la ujú, práctica. Porque siempre al ujú. final, si uno quiere abarcar un público más amplio, un mercado más amplio, tiene que tratar de ir a lo más estricto, creo, no sé. ¿No? Ok, ok, todo. Estados Unidos, yo solo una vez estuve allá, no me fijé exactamente. Creo que es más popular el tema de GLAD en Estados Unidos, creo, o Ujú, fuera de Sí, es Israel. cierto. ok. Raf, hay dos Sí. consultas en el chat. Bueno, antes, Ariel, ¿tú querías preguntar algo? Gracias, Ram. O sea, por ejemplo, si un proveedor me da hígado o corazón, la única manera de garantizar que eso no es nevela es que recibirlo congelado y, o sea, cómo se hace con ese tiempo de los 3 días? No, a ver, de hecho, acá en Israel, cuando ustedes compran hígado o corazón, está congelado y dice ahí claramente que no viene con melija con nada. Y obviamente el que lo vendió certificado kasher, porque igual hay que venderlo kasher, porque ¿cómo sabemos si viene de una shejitá? Entonces, ya viene con el certificado kasher, pero dice debajo del símbolo
necesita asado, ¿ya? Independiente si viene con melijá o no melijá, normalmente no viene porque ¿de qué sirve si al final igual hay que asarlo? Pero dice, ¿ya? Y obviamente viene una yejita. Yo no voy a comprar un hígado o un corazón que no venga con un certificado, porque puede ser de cualquier animal. Y viene ya congelado. Y por supuesto, yo asumo y confío que se congeló antes de los 3 días, porque por algo viene certificado. Ahora, técnicamente, es verdad, después de 3 días, el asado ayuda, pero una shgajá no va a hacer eso, lejatjila. Todo lo que nosotros hacemos de culot normalmente bediaba. Entonces, una shgajá seria no va a ser eso, no importa, lo dejémoslo ahí una semana, total, si después igual tienen que ir a hacerlo. No, eso no va a pasar. O sea, uno confía en la buena fe y por eso también, ahora, hay también el tema de las Shgajot, unas tienen más prestigio, otras tienen menos, de repente se escuchan cosas buenas, negativas, positivas de otras y así se van haciendo la fama las Shgajot y quizás podrían pasar cosas, pero digamos que partiendo de la buena fe de que la Shgajá se hizo bien. Hay que partir de esa buena fe. ¿Ya? Si viene Un con un punto extra, más como desde mi lado. Si yo lo claro. recibo, tengo que prepararlo apenas se descongela. No, no puedo esperar a... Claro, claro. O sea, tú lo descongelas para prepararlo, no para dejarlo 3 días. Exacto, exacto. Después, Shaul, más abajo. Si una carne se le ve eso ya lo vimos. Rab, ¿qué simanim se le revisan al pollo kasher? Bueno, el tema del pollo, obviamente al momento de la shejitá, el cané y el veshet, el esófago y la tráquea que estén cortados. Hay en el Hol Shejitá, si se cortó la mitad de uno o se cortó uno, igual es kasher, pero digamos que se cortaron los dos simanim. Y después normalmente lo que uno revisa en el pollo es lo que es la molleja del animal, eh, que es lo que recibe el alimento, ya que no esté perforado. Eso normalmente se revisa. Y también se revisan las articulaciones. Por ejemplo, de hecho, antes de matar el pollo, se matan los pollos cuando los ves caminar. O sea, si tú ves que hay un pollo que está tirado ahí, que no se puede parar, no se le hace la yejita, porque es un pollo que lo más probable está enfermo. Ahora, esto ya tiene que ver con leyes de Trefot, no estamos estudiando leyes de Trefot ahora, pero en términos prácticos, lo que hace el shohet es tomar el pollo, revisar que las alas no estén quebradas, que las patas no estén quebradas, y le hace la yejitá, revisa los dos simanim, después que se abre, normalmente se revisa la molleja, ¿ya? Que no esté perforado y está agrega kasher. Ahora, si después de eso se encuentra que las patas de los huesos de la ala estaban quebradas al momento de abrir el pollo, ya después que se hizo la yejitá, a lo mejor al momento de caminar no se dieron cuenta, obviamente ahí también va a estar prohibido. Pero eso en términos generales. ¿Ya? Ahora, los semanín más importantes, obviamente, es el vello y el cané, la tráquea y el esófago, que es lo que normalmente se revisa, que se haya cortado bien el animal y eso. En el caso de los animales grandes, los BMA y todo eso, ahí sí hay otras reglas de Trefat, que no es parte del curso ahora, así que aquellos que estén interesados en esa área, tendrían que estudiar leyes Yeshitá y de Trefat. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos por terminada la clase. Sí, Mordejai. Ya nos pasamos, pero bueno, un minuto Robo más. una pregunta. Mm. Si en la lectura nos van saliendo dudas, ¿es mejor mandárselas por chat, por correo? A ver, yo prefiero email porque el email está ahí y en algún momento lo reviso. El WhatsApp también pueden, pero a veces me entran tantos WhatsApp que después quedan Está bien, y lo gracias. miro y no lo contesto inmediato, digo después lo voy a contestar y se me va, porque entran muchos WhatsApp durante el día. En cambio, Ok, el mail, aunque entren muchos email, siempre, siempre contesto, aunque me demore un gracias, poco. ¿Ya? gracias. Muchas gracias. Bueno, eso sería. Eh, vamos a parar la grabación y Besrat Hashem seguiríamos la próxima semana. Gracias, Rafa. Chau a todos, muchas Chao gracias, a todos, Rao. que estén muy bien. Bye bye. Chao, Chau chao. a todos, Bravo, muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos.